Esta semana Sí. empezó a picarse bastante fuerte en una región de África muy particular. Bien. Muy particular. Hay un país en el medio de África, país mediterráneo. Vamos buscando mapitas, muchachos, ¿eh? Sí, están las imágenes. Hay un país mediterráneo en África. Sí. Mediterráneo significa que no tiene salida al mar. Sí. Que es Etiopía. Etiopía es un país muy, muy complejo. ¿Eh? Que está, este mapa es para explicar otra cosa, pero se entiende. Etiopía es un país que está en el Cuerno de África. Es un país que tiene como países limítrofes a Somalia, Djibouti, Eritrea, Sudán. Claro. Dos países complejos. Una zona tranquila, digamos. Una zona que es un quilombo. Una zona que es un quilombo. Una zona en la cual los países no es que son solamente un quilombo, sino que Etiopía tiene 125 palos de habitantes. Claro. O sea, 2 veces y media la población de Argentina. Sí, sí. Y están todos ahí, sin salida al mar. Vamos a ver un mapa del relieve de Etiopía, que también está ahí para verlo. Porque no es que solamente son 125 millones de personas, sino que es todo montaña. En ese país de ahí viven 125 millones de personas. Ok. ¿Dónde están? No preguntes. Porque es un quilombo. Es un país relativamente grande para lo que es los países de esa región. Claro. Ah, ok. Es un país más grande que Somalia, que Eritrea, que los países que tiene como vecinos. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual vamos a hablar un viernes a las 10 de la noche de Etiopía? Sí. Es porque se está por recontrapudrir con Egipto. Etiopía está a medio centímetro de una guerra con Egipto. Ok. Y en el medio está Somalia, que no están en el medio geográficamente, pero está en el medio de este conflicto que voy a explicar ahora, que es geopolítica pura. Volvamos al primer mapa. Etiopía en el año 2011 arma eso que ven ahí. Vemos que Etiopía en un río está construyendo una represa. Sí. Una represa que es gigante. Si se buscan imágenes, vayan si pueden buscando imágenes de lo que es esta represa. Es la gran represa del renacimiento etíope. Es una represa para hacer energía hidroeléctrica, pero que está sobre un río que tiene una importancia geopolítica vital. ¿Y esto por qué es? Ese río es el principal afluente del río Nilo. Ok. Entonces, si vos haces una represa sobre un río o sobre el afluente de un río, lo que tenés es el control sobre el caudal del río. Claro. Entonces, esta obra que arrancó en el 2011 y que en este momento está 95% completada, Sí. y si buscan imágenes vas a ver que ya está el embalse armado, o sea, ya está armado todo eso, Sí. en un país montañoso. Egipto se enojó en el 2011 porque dijo, si ustedes hacen la represa, nosotros somos 110 millones de personas que vivimos todos alrededor del Nilo, Claro. y si le sacan el agua al Nilo, nosotros nos quedamos sin agricultura, sin agua potable. Perdón si entendí mal, pero ¿qué? O sea, ¿le secás el Nilo? ¿O cómo es el tema? Tenés el control para secárselo, o para Ok. controlarle el caudal del río. Ok. Entonces, ¿eso qué genera? Una herramienta. Che, Extorsión. negociación. Es Claro. geopolítica. Claro. Es geopolítica. Es como si Brasil, en su momento pasó casi con el río Paraná. ¿Te acordás cuando Brasil, con las represas hidroeléctricas y la sequía que tenían, empezó a cerrar sus represas Sí. de los afluentes de lo que es el Paraná y el Paraná se empezó a secar? Sí. Tipo 2019, 2018, por ahí. Bueno, es lo mismo. Y Argentina quedó a la merced de que los brasileros, por la sequía, tengan que cerrar las compuertas y nosotros pedirle que las abran. Hijos de Claro. puta. Esto es lo mismo, pero con se hace una imagen satelital de lo que es la represa, una represa gigante, carísima, que ya está 95% completada en la obra civil. Son 7 módulos, ya están 2 funcionando, ya van a empezar a funcionar los próximos 5. Bueno, quilombo, Egipto enojado. Empezaron y se comprometieron a arreglarlo pacíficamente. Ok. No llegaron a nada. Nunca llegaron a frenar la obra, los etíopes siguieron para adelante. Bueno, primer problema entre Egipto y Etiopía. Sí. Segundo problema. Esto ya es el primero. Vamos a plantear porque son 3 cosas distintas que están conectadas. Bien. Segundo problema. Etiopía, en una región interna que se llama el Tigray, en los últimos 3 años hay una guerra civil que murieron 1 millón de personas. O sea, más que entre Rusia y Ucrania, puede ser en el medio de Etiopía. Ahí en esa zona que ven ahí, en esa región que se llama el Tigray, Sí. murieron 100.000 combatientes entre el gobierno federal y los secesionistas étnicos. Sí. 200.000 tipos murieron de hambre y mataron a 600.000 civiles. Tranca. O sea, son casi 1 millón Casi de un palo. personas. ¿Esto cuándo pasó? ¿Hace poco? Esto en los últimos 2 años. Ah, bueno. Ahí en el Tigray. No te enteraste porque obviamente No, los boludo, medios de porque- acá están pensando a ver si Pasa sale la que- foto de Fabiola. Entonces, este es el segundo tema que hay acá. Sí.
En el 2018 eligieron al presidente de Etiopía y el presidente de Etiopía es un tipo reformista que venía con una idea democrática y demás. ¿Qué pasa? Que se encontró con el gobierno, que le están metiendo el dedo en el culo a los egipcios. Sí. Que por otro lado se encontró con una guerra civil interna que es la crisis humanitaria más grande de África. 1 millón de personas muertas en 2 años por un conflicto étnico. ¿Qué es lo que pasa? Etiopía tiene una forma de gobierno rarísima que es como un federalismo étnico. Entonces están distribuidas las regiones por las etnias y claro, se empiezan a pelear entre las regiones. ¿Me Son entendés? pueblos distintos. Son pueblos distintos. Son pueblos distintos. Que quedaron todos en el mismo país. Y que se odian entre sí. Y por lo menos los del norte sí. Ok. Por lo menos los del Tigray odian a los que están en el gobierno federal. Y le declararon la guerra. Bien. Esa es la situación así dentro de Etiopía. Entonces tenemos ya 2 cosas. Por un lado, que le clavaron una represa arriba del río Nilo, o un afluente del río Nilo que se llama Nilo Azul, con la cual tienen el poder de secar el río Nilo. No de secarlo, de manipularle el caudal de agua, pero pueden tergiversar y hacer que las cosechas de los egipcios sean malas, pueden hacer que tenga menos agua, menos tráfico fluvial y un montón de cosas. O sea, Egipto es un país que es un desierto, un río que cruza el medio del desierto y que desemboca en un delta en el Mediterráneo. Sí. Toda la historia de Egipto está en torno al Nilo. Si vos le cortás lo que pasa alrededor del Nilo, le cortás las piernas a Egipto. Y ahora vamos a la tercera parte de Bien. esto, que es lo que puede llegar a pudrirse ahora. O sea, esto es lo que pasó nuevo, que puede armar un quilombo. Vamos a poner un mapa de Somalia. Somalia es un país que está en guerra civil hace mucho tiempo. Es un país que está en el Cuerno de África. Somalia es un país que desde los 90 están en un quilombo interno que no pueden domarse. No pueden controlar el país. Entonces, hoy Somalia está dividido en, por lo menos a términos generales, 3 países distintos. Sí. Uno solo es reconocido internacionalmente, que es Somalia, pero después está Puntland y Somalilandia. Ok. Somalilandia. Atentos con ese, porque esos son los que están armando todo el quilombo ahora. Somalilandia. ¿Qué es lo que pasa con Somalilandia? Ven que está al lado de Etiopía. Sí. Hicieron un acuerdo. A ver. Etiopía, que es el país grande de esa región, o sea, Sí. para Somalia, Etiopía es un país importante, es un país que pesa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Etiopía de un día para el otro? Agarró, se sentó en la mesa de negociación con los de Somalilandia y les dijo, vamos a hacer un acuerdo. Sí. ¿Qué ganás vos? Le dijo a Somalilandia. El reconocimiento internacional de Etiopía, o sea, hoy Etiopía reconoce internacionalmente a Somalilandia Como Estado soberano. como Estado soberano. Bien. Que Somalilandia, o sea, es un gobierno que controla esa parte. O sea, a términos prácticos o de facto, es Sí. un Estado. Sí. Entonces, se sentaron. Entonces, Y acordaron. ¿qué le dijo Etiopía a Somalilandia? ¿Qué vas a recibir vos de este acuerdo? El reconocimiento internacional de Etiopía y además acciones de Ethiopian Airlines. Tomá. Así, por la cara. Abrazo. ¿Con qué te voy a pagar? Acciones de Ethiopian Airlines. Pero vos, ¿qué me vas a dar a cambio? Y ahí es donde entra lo bueno de todo esto. A ver. Somalilandia negoció darle a Etiopía 20 kilómetros de costa para hacer un puerto naval, una base naval militar, con salida al Golfo de Adén. Y que Etiopía deje de ser un país sin salida al mar. Entonces, lo que negociaron fue que Somalilandia... Somalilandia le da 50 años de arrendamiento de 20 kilómetros de costa para hacer una base naval. Y para así poder transitar comercio y una base militar. Bien. Entonces ahí es cuando el principal enemigo de Etiopía en la región, que es Egipto, Sí. porque son los principales cagados de que le cierren las esclusas del Del Nilo. Nilo, Sí. ¿qué es lo que hicieron automáticamente? Porque obviamente cuando hacen este acuerdo, ¿quién es el primero que lo rechaza? Somalia, que dice, ¿qué hace negociando con un tipo que yo no reconozco? Claro. O sea, es como que Con un secesionista mío. Claro, es Claro. como que secesione el sur de Brasil, Argentina, es que como, vamos a hacerlo en estos términos, es como que secesione una parte en el norte de Chile y Bolivia negocie con el norte de Chile salida al Pacífico. ¿Quién va a ser el primero que va a decir falso al acuerdo? Y el gobierno de Chile. Chile, sí. Que va a decir, pero está negociando con alguien que no reconoce el mundo. Entonces, en este acuerdo es cuando empezó, y esto fue lo que pasó la última semana, es lo que hizo que empieza a escalar, pero el conflicto de una manera totalmente desmedida a lo que venía. Porque hasta ahora, bueno, había algunas declaraciones del presidente de Egipto, que ¿qué es lo que había dicho el presidente de Egipto? El presidente de Egipto dijo, hace varios años, dijo, nosotros no vamos a permitir que esa represa funcione porque defendemos nuestro interés con todos los medios. Cuando un presidente dice con todos los medios, está diciendo que si hace falta bombardear la represa para bajarla y destruirla, es que lo hacen. Claro. ¿Por qué? De interés. Para Egipto, que el Nilo tenga agua es de interés vital. Si el Nilo no tiene agua, corre peligro la seguridad
y la supervivencia del Estado egipcio. Entonces hace que la herramienta militar se vuelva un instrumento de la política exterior. Algo que acá en Argentina, por lo menos el kirchnerismo y el macrismo, no lo entendieron. Claro. Y durante 20 años estuvieron pelotudeando. Entonces, el mundo funciona así y por eso está bueno hablar de geopolítica de estos términos. Entonces, ¿qué es lo que pasó esta semana? Egipto agarró y le dijo a Somalia: ¿vieron que los etíopes están con Somalilandia? Vamos a hacer un acuerdo militar, Somalia y Egipto. Te voy a mandar 10.000 tropas. Entonces ahora de la nada, Egipto, que está peleado con Etiopía, le clavó 10.000 tropas en la frontera a los etíopes. ¿Por qué? Porque Egipto en realidad no dice vamos contra Etiopía. Pero lo que dice es vamos contra Somalilandia, que en última instancia es ir contra Etiopía ahora. Sí, porque claro. son aliados. O sea, Somalilandia se volvió el principal aliado de Etiopía en este caso. Claro. Entonces, se volvieron dos bandos claramente marcados de Etiopía y Somalilandia contra Egipto y Somalia. Claro. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, entonces se pudrió todo. Hoy lo que pasó fue que el gobierno de Somalilandia no tenía una embajada de Egipto, pero tenía un centro cultural egipcio, con empleados todo. Ordenó el cierre y echó a los empleados y le dio 72 horas para irse del país. A los egipcios que están adentro de Me Somalilandia. encanta porque son países que no andan con vueltas, ¿viste? No. Es all in con todo. Pero están al borde de darse mazazos a rolete. ¿Bordes Porque cuándo? ¿Es la semana que viene o- ¿cuál es la principal factibilidad de que algo pase serio? Sí. Que Somalia con Egipto lancen una ofensiva sobre Somalilandia de retomar el territorio reconocido internacionalmente de Somalia, y que Etiopía, que tiene hoy en día interés en tener salida al mar, que encima le puede meter el dedo en la llaga a los egipcios con cerrar el río Nilo o con sacarle el agua al río Nilo, no permita eso y que una bala de un egipcio mate a algún soldado etíope en Somalilandia. Claro. Y ahí se puede ir todo el carajo, porque Somalia, a pesar de ser un país chico, pobre, subdesarrollado, geopolíticamente es importantísimo. O sea, en el Cuerno de son África. los que controlan la entrada al Mar Rojo. Claro. Sí. Son los que controlan la entrada de todo el tráfico marítimo que va desde el sudeste asiático hasta el Mediterráneo. Y enfrente, los de Somalia tienen a los de Yemen, que están los hutíes que se la pasan tirando cohetazos a lo del el Mar Rojo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el Mar Rojo se vuelve intransitable. ¿Por qué? Porque no podés pasar por el Golfo de Adén para llegar al Mar Rojo. Sí. Si vos abrís un mapa, para llegar al Mar Rojo y para llegar al Mediterráneo, ¿cómo es el tránsito? Vos venís. Eso es, la ruta comercial que tiene ahora Etiopía para salir por el puerto de Somalilandia. Bien. Sería la línea roja gruesa. Pero vení acá con la imagen. ¿Cómo hace un buque para llegar desde el sudeste asiático hasta el Mediterráneo? Agarra, sale por el sudeste asiático, pasa por el estrecho de Malaca, por Singapur. Sí. Ese es un paso importante marítimo. O sea, vamos a hablar de los pasos comerciales estratégicos que tiene el mundo en Estrechos. cuanto a comercio marítimo. El estrecho de Malaca es uno, importantísimo. Pasa 1/3 del petróleo que se comercia en el mundo, 1/4 de los bienes del mundo. Pasa que es por Singapur. Ese mapa, este mapa no es. De Malaca, los buques van para el Índico. En el Índico que está la India, que está ahí. La India es esa Italia en el medio del Índico que se encarga de gestionar lo que va y viene, Sí. básicamente. Pero de ahí, ¿qué pasa? Vos tenés que entrar, para entrar al Mediterráneo, tenés que entrar por el Golfo de Adén, o sea, arriba tenés a Yemen y abajo tenés a Somalia. Imagínate, los yemenitas te tiran cohetazos. Sí. Y en el sur tenés una guerra entre Somalilandia y Somalia, con Egipto, Etiopía, todo metido en el medio. El tránsito por ahí se vuelve imposible. Después pasás por el estrecho de Bab el-Mandeb, Mar Rojo, Canal de Suez, Mediterráneo. Esa sería la forma que tienen los buques para llegar. Se bloquea el comercio, totalmente. Entonces, ahí es cuando uno dice, che, un conflicto entre Etiopía y Egipto, o entre Somalia y Somalilandia. ¿Cómo afecta al mundo? ¿Cómo afecta al mundo? Durísimo. Es durísimo. Durísimo. ¿Por qué? Porque todos los buques que hoy, los pocos buques que todavía pasan por el Mar Rojo, porque muchos pasan por Sudáfrica, tienen que dar toda la vuelta por abajo de Sudáfrica. Claro. Tipo época colonial. No, cuando no un existía desastre. el canal de Suez. Claro. O sea, si vos querés ir de Japón o desde, desde la India hasta Europa, tenés que pasar por abajo de Sudáfrica, dar toda la vuelta por el Atlántico Sí, y sí, llegar sí. por ahí. Es una locura. Son 2 semanas más de navegación, Una más garcha, flete, más energía, más seguro, más tripulación, más más guita. sueldo, más combustible, más todo. Más peligro. Tengo una duda a nivel internacional de lo que vos decís. Entiendo que si se pasa esto, se pudriría mucho con los países que están alrededor y demás. Pero, ¿qué países saltarían para un bando o para el otro ya a nivel internacional porque se ven afectados por eso? Bueno, Estados Unidos, ¿con quién está acá? ¿Sabes?
o no está definido. Acá yo creo que si llega a pasar algo, va a haber una intervención. Debería. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa en todo esto? En el medio de todo este quilombo. Que cuando ha habido quilombos, en el año más o menos, para poner un promedio, 2010, entre el 2005 y el 2013, cuando hubo quilombo en este mismo lugar, en esta misma zona, porque en la parte de Somalilandia, entre el 2005 y el 2013, los que tenían el control de los puertos eran los piratas. Sí. Eran pueblos piratas. Eran literalmente señores de la guerra Sí. que estaban en un pueblo, mandaban lanchitas a buscar buques de carga, les bajaban 10 lanchitas, pero cuando una sediaba un buque de carga y tomaban el buque, pedían $200 millones de recompensa para devolver el buque y la tripulación. Los tomaban como rehenes. Entonces, entre el 2005 y el 2013, la OTAN, sumado a Rusia y China, Sí. o sea, todos los que supuestamente son Enemigos se unieron para liquidar a los piratas. para liquidar a los piratas, porque no le convenía a nadie. Claro. O sea, no era la guerra de ninguno, o sea, no era el interés de ninguno. O sea, vos estás diciendo boludo. que estos chats Se consiguieron unir a la OTAN con Rusia y China para liquidarlos. Eso fue en el año 2010. Son unos 2008. tránfugas, digamos. No, pero son Claro, tan tránsfugas. Es son tipo una Mad Max. lacra. Es tipo Mad Max. Claro. ¿Me entendés? Es la lacra del mundo, boludo. Sí. Qué bárbaro. Bueno, entonces, Hinchada. lo que pasa ahora es que empieza a haber estados grandes que están influidos por los intereses de los grandes poderes. Entonces, lo que no termina de quedar claro es, en caso de haber un quilombo acá, grosso, entre Egipto y Etiopía, con Somalia en el medio, o sea, en realidad Somalia es solamente la excusa para pelearse entre Egipto y Etiopía. Egipto, con aviones, puede bajar la represa, o sea, lo pueden hacer. Sí. Como Etiopía con Pero- aviones puede hacer quilombo en Egipto. A todo esto, no lo comento porque es larguísimo. Entre Egipto y Etiopía hay un país que es Sudán, que tampoco le sirve la represa. ¿Qué pasa? Que Sudán está en guerra civil hace 2 años también. Y además, de Sudán se desprendió el país más joven del mundo. hoy Todos en día, países democráticos, Ese es además, ¿no? Sudán del Sur, ¿no? que es Sudán del Sur. Sudán del Sur es el país más joven del mundo y se desprendió de Sudán. más pobre, por corregime otra si me guerra civil equivoco. que hubo hace 10 años. Tiene 10 años el país Sudán del Sur. Ah, Yo leí que era el más pobre, ¿es verdad? Sí, es muy pobre la gente. Sí, más sí, pobre el del más mundo. pobre del mundo, yo también. Es que, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que es el más pobre del mundo, pero por lo menos no está en guerra civil como Sudán del Norte, que es Claro. el Sudán grande, que está en guerra civil. Parte del territorio los controlan tipos que son indomables también. Qué ¿Ves? bárbaro, Ahí está el ¿no? mapa. Ahí está Sudán del Sur, mirá. Claro, en gris. ahí está la represa, el río, que es el Nilo Azul, que es uno de los principales afluentes con el Nilo Blanco de el río Nilo, que afecta a Sudán y Egipto. Entonces es ahí donde hoy en día se están disputando geopolíticamente algo que venía medio dormido, venía desde Sí. el 2011. Ahí te das ya, cuenta, sí. ya se sabía que Egipto estaba en contra de Etiopía en esta represa, pero ahora empezaron a mover medios militares a la región, los egipcios, y los etíopes salieron a jugar con una salida al Golfo de Adén. Claro. O sea, los etíopes salieron a hacer una base naval. Entonces, hay un problemita interesante en el medio de todo esto. Escúchame, ahí se ve perfecto. Esto es geopolítica pura. Esto que vos decías del estrecho, boludo, mirá lo que es. es estrecho. Por ahí pasa Mirá. todo el comercio, digamos, del sudeste asiático. Abrí Google Maps, Sí. si podés. Al Mar Y Rojo. Sí. Para ahí te vas a encontrar con otro país que está ahí en el medio, que es gracioso, A ver. que se llama Djibouti. Djibouti es un país, pero de más de interesante, ¿sabes por qué? Sí. Es un país chiquito, que está en el medio del Cuerno de África, vecino del norte, Eritrea. Todos pobres y encima son todos de las Fuerzas Armadas. Es un país que sobrevive únicamente porque la mitad de la población creo que es el país con más militares per cápita. Claro. Y son muchos habitantes. Ahí tenemos, mirá. Claro, mira, hace un zoom out para que la gente entienda dónde estamos en el mapa. ¿Ves? Ahí está Etiopía y Somalia, que es lo que estábamos hablando. Sí. Y el estrecho de Bab el Mandeb es ese estrecho chiquitito que une el Mar Rojo, que es el de arriba, con el Golfo de Adén, que es el de abajo. Sí. Entonces, hacer un zoom a Djibouti. ¿Sabes de qué vive Djibouti? Djibouti vive de alquilar en ese pequeño golfo que tienen ahí Sí. el espacio para que los franceses, los británicos, los estadounidenses, los chinos tengan bases navales. O sea, dentro de Djibouti hay bases militares de Estados Unidos, hay bases militares de Francia, Amén. hay base militar del Reino Unido, hay base militar de China. O sea, China únicamente, este es un dato pero buenísimo, China únicamente tiene 2 infraestructuras Sí. que opera el Ejército Popular de Liberación afuera de China. O sea, vos mirás los papeles del Ejército Popular de Liberación, que son las Fuerzas Armadas de China, y solamente tienen 2 infraestructuras que operan afuera del territorio chino. O lo que ellos consideran el territorio chino. Claro. Que son 2. La base naval en Djibouti Y Argentina.
y la estación del espacio lejano en Argentina. Estamos regalados. Estamos a la altura de Djibouti. Cristina, Estamos vieja regalados. gaga, hija de mil puta. Este país, Djibouti, vive de literalmente arrendar el territorio y alquilárselo por un montón de millones de dólares a estos países que ponen una base naval ahí, porque con esa base naval se garantizan tener buques en el Mar Rojo y asegurarlos. Claro. O sea, viene un buque chino. Y los chinos dicen, bueno, sí, nosotros somos China, ¿quién nos va a atacar? Y no sé, al lado de Somalia, no sé, por la duda pongamos una base naval. Claro, tengo una Lo base. pido. Y vayan y tienen los patrulleros ahí en la zona. Claro. Bueno, eso es lo que hacen Bueno. estos países de Medio Oriente, de África Egipto, Oriental. todo esto, Egipto es una dictadura, ¿no? Sí. Pero. Es una dictadura, es un sistema presidencial, el principal partido es una dictadura. Es de ¿Pero militares. dicta blanda o dictadura? No, hay dicta blanda en África, boludo. No hay dictadura blanda en África. Pregunta, boludo. Mario Donel, acá en la mesa. Argentina, ¿cómo se pararía? No, ni pinchamos ni cortamos. No, acá no pinchamos ni cortamos. Pero, ¿por qué es importante los pasos estos marítimos? Sí. Porque en caso de convulsionar los distintos pasos marítimos, el estrecho de Magallanes, el sur de nuestro país, es un paso estratégico. Bien. Es un paso secundario que tiene el mundo, pero que se convierte estratégico por ser una alternativa confiable, por estar en una zona de relativa baja conflictividad Sí. y por unir el Pacífico y el Atlántico. Entonces, se vuelve el estrecho de Magallanes interesante para todos estos países que empiezan a ver estos conflictos y empiezan a buscar rutas alternativas. Y bueno, ahí es donde Argentina tiene que invertir, meter plata, Claro. que los chilenos no lloren, un poquito de todo. Preguntas, muchachos. ¿Hay algo de audios? Pregunta para Chatmancio. En caso de que explote esta guerra, ¿tenemos algún tratado que nos impida venderle armamento a los dos? A cualquiera de los dos que están en guerra. No, claro, pasa que Argentina no exporta armamento. Ese es el principal problema. Ese es el tema, amigo. ¿Qué le vas a Ese es el principal problema. Una gomera le vas a- Pará, vos sabés que esta semana lo entrevisté. Para ver empresa privada argentina, sí, Versa. Sí, Versa sí. Ok, Pero Versa exporta de Argentina pistolas a Estados Unidos. No exporta más que eso. claro. O sea, hoy en Argentina lo único que se produce, que se exporta, es una empresa privada, Versa, que exporta pistolas. Exacto. Y encima tiene la producción de fusiles de plataforma R15, pero los fabrican en Estados Unidos. Compraron una fábrica en Estados Unidos los de Versa y fabrican allá. Esta semana lo entrevisté al presidente de Fabricaciones Militares Sí. y me contaba que en la entrevista los kirchneristas durante 4 años no solamente que no hicieron un modelo de negocio con superávit, nada, algo razonable, no tenían los balances hechos directamente. O sea, se la afanaron y no tenían ni un balance hecho, ni uno de los 4 años de gobierno. O sea, los tipos literalmente hacían los que les cantaba, no llevaban registro de nada. Pará, se la afanaron y ni siquiera saben cuánto se afanaron porque no tenían los balances. Lo único que se conoce son los aportes del tesoro, de cuánto aportaron al déficit. Gordos, lo que está contando Chatmancio es muy similar a lo que pasa entre Mendoza y La Pampa con el río Atuel, con el tema de las represas, eso de le cortaron el río hace un montón de años. Mirá. No, por eso es un tema importante eso de los ríos. O sea, es justamente utilizar un instrumento que El que relacionado. está cuesta abajo, digamos, le puede cagar la vida al otro. Y claro, o sea, el que O- tiene la altura No, claro. le clava la Al represa y le gestiona el flujo. Le gestiona el flujo de agua. Pasa que entre Mendoza y La Pampa es una cuestión interprovincial, o sea, se puede solucionar a nivel interno, local. Claro. No va a ir una guerra Mendoza contra La Pampa por Sí, el no sé. Atuel. Por lo menos no sabemos hasta ahora. Ahora, Che, qué paja. entre países, sobre todo en este caso, donde literalmente Egipto está basado, asentado hace milenios arriba del Nilo. Sí, sí. Los tipos comen del Nilo, pescan del Nilo, toman agua del Nilo, se bañan con agua del Nilo, tienen energía gracias al agua del Nilo, Como la India. Cultivos. cultivos, todo, las ciudades alrededor del Nilo. Se le seca el Nilo o le baja el volumen de agua al Nilo y pierden un montón de... No, porque aparte estamos hablando de zonas áridas. Es un interés vital. Mm. Es un interés vital para Egipto. Y el presidente en su momento dijo, estamos dispuestos a utilizar todos los medios para garantizarnos que esto no funcione. Y ya va 95% hecho. Entonces ahí es donde entra este quilombo y de la nada Egipto manda 10.000 tropas a Somalia y bueno, todos empezamos a ver con los ojos más abiertos. Sí. Es así. Así funciona. Le quiero Sí. preguntar a Chatmancio, cuando Trump dice que él va a resolver en 24 horas el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿a qué se refiere y qué cree que va a hacer? Abrazo. Bueno, Trump dice eso, me parece que es un poco más electoral que política. Igualmente entiendo que
que si vuelve, algo debe tener pensado. No pude hablar con él para saber cómo va a terminar el conflicto en un día, pero él dice que lo puede hacer. Yo creo que con voluntad el conflicto se Sí, puede frenar. totalmente. O sea, la voluntad política tiene que estar. Yo, de hecho, le creo que en 24 horas lo Pasa soluciona. que, hoy en día, por cómo está el escenario, en un conflicto en el cual Ucrania es un país de 35 millones de habitantes, de los cuales se le fueron 10 millones de habitantes. O sea, quedaron 25. Se le murieron 500.000 personas en la guerra. O 600.000 tropas, 500.000, 600.000, el número que sea. Y Rusia tiene 130 millones de habitantes, puede mantener el esfuerzo de guerra sobre Ucrania. Y si Estados Unidos quiere frenar la guerra o Trump quiere frenar la guerra, lo que tiene que hacer es ceder ante lo que Rusia en parte pida. O sea, va a ser una negociación eso. Claro. Ucrania va a perder algo si quieren frenar la guerra. Ok. Esa es la cruda realidad. Ucrania no va a poder salir de la guerra con las mismas fronteras Nada, ni en pedo. internacionales, excepto que, no sé, le venden el alma al diablo. Porque- ¿Qué sería eso? Y yo creo que si Rusia va a un acuerdo o busca un acuerdo, porque tiene que llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que termine con lo de Ucrania, Sí, Rusia va a buscar el reconocimiento internacional de Crimea. sí. No te digo que va a buscar el reconocimiento internacional de los 4 oblasts que quieren o que dice Rusia que ya son de Rusia, Sí. pero va a exigir que Ucrania no entre en la OTAN, la desmilitarización de Ucrania, se va a convertir en un estado tapón, garantizar los derechos de los ciudadanos o de las personas que se perciben rusas dentro de Ucrania, y así empezar a hacer una larga lista. Me parece. Y Ucrania, si quiere frenar la guerra, en algunas cosas va a tener que ceder. Totalmente. Es una negociación. Sí. Y el que tiene el poder relativo o el poder asimétrico sobre el otro Es Rusia. es el que impone sus condiciones. Claro. O sea, Rusia no es que está ganando la guerra de manera totalmente... Unánime. Claro, unánime o que conquistó el 80% del territorio ucraniano. Claro. Pero tiene el poder relativo para sostener el esfuerzo de guerra durante mucho tiempo, y los países occidentales, como son democráticos, tienen gobiernos que tienen que responder a su población, y la gente en Occidente se rompió las bolas de la guerra en Ucrania. Sí. No quieren más que sus países. Nosotros porque lo vemos desde Argentina y no mandamos un mango. No, aparte- Pero los países que, por ejemplo, sos Países Bajos, no sé, Sí. o sos Alemania, boludo, y te enterás que tu país le gastó 80.000 millones de dólares en ayuda financiera a Ucrania. Y vos decís, Sí. pero yo no llego a fin de mes, tengo que pagar el gas 3 veces más caro, Claro. y le mandan 80.000 millones de dólares al ucraniano. Tiene que pedir. Entonces, en ese, o sea, ahí es donde los países europeos empezaron y Estados Unidos empezó a decir, che, Ucrania, bancamos a Ucrania, pero se tiene que terminar porque ya es insostenible para nosotros. Es que, boludo, en posta, yo creo que en cualquier guerra, siempre una dictadura tiene todas las de ganar contra una democracia. O sea, ¿En qué? ¿En una guerra? en una guerra, Porque no digamos. juegan limpio. No, porque un gobierno que tiene que estar pensando en ganar las elecciones Y no sé, a mí me parece que las guerras son muy... contra un gobierno que ya está establecido y está abocado, digamos, el 100% de su tiempo a incentivar, digamos, el nacionalismo y la batalla cultural a favor de la guerra y de que todos vayamos. Y es una gran... eso que vos decís es cierto por un lado, pero por otro lado, cuando el país democrático, el país republicano, tiene instituciones fuertes Sí. y está bien organizado y bien armado, bueno, muchas veces puede imponerse por esa fortaleza que le da estar ordenado puertas adentro y con una cierta legitimidad relativa. Yo te lo digo, por ejemplo... Y te lo digo Sí. sabiendo y haciendo el punto de la nota al pie de que todas las guerras son sui generis. Hay que analizar cada una porque Sí, obvio. cada una tiene su propia naturaleza, sus propios fundamentos, su propia lógica, y no hay dos guerras que son iguales. Se pueden encontrar similaridades, pero... Yo, más que nada, basándome... No quiero más gordo. En el ejemplo de Estados Unidos con Vietnam, ¿viste? En el medio tuviste... Nada, el quilombo de Nixon, Bueno, pero a elecciones. Thatcher le hizo bien. Cambió la composición del Congreso, ¿eh? A Thatcher le hizo bien Malvinas. Sí, Thatcher venía mal Ok. y Malvinas salió con Te tomo Malvinas. el concepto ese de sui generis, me gustó. Es que las guerras tienen toda su propia lógica. No hay dos guerras que sean análogas Exactamente o iguales. iguales. Sino que todas tienen un contexto, un fundamento, una realidad siempre distinta a la de otra.